Mi esposo me obligaba a vivir con solo $5 al día mientras él presumía sus relojes de lujo y sus viajes en primera clase, hasta que un mensaje en su iPad me reveló la verdad más dolorosa de todas. Mi hermosa familia, qué alegría me da poder saludarlos una vez más en este rincón de luz y verdad llamado No es casualidad. Que el Todopoderoso, en su infinita misericordia, las cubra con un manto de protección hoy y siempre. Ustedes, mujeres valientes, que son el pilar de sus hogares y la luz que guía a sus hijos, merecen caminar siempre sobre senderos de justicia. Que ninguna mano opresora se atreva a tocar su dignidad, y que la abundancia del cielo caiga sobre cada una de ustedes como una lluvia bendita que sana las heridas del alma. Le pido a la vida que les otorgue esa sabiduría divina para detectar la mentira antes de que se convierta en traición. Que su fuerza sea como la del cedro, inquebrantable ante los vientos de la arrogancia masculina. Benditas sean sus manos que trabajan, sus corazones que aman y sus pies que caminan con fe. Que el universo les devuelva multiplicado cada sacrificio que han hecho por amor. Ustedes son guerreras de paz, hijas del Rey de Reyes, y ninguna injusticia quedará oculta a los ojos de aquel que todo lo ve. Reciban este abrazo espiritual lleno de energía positiva y protección contra los lobos vestidos de ovejas. Que sus hogares sean templos de paz y que la maldad se disuelva antes de llegar a su puerta. Si crees en la justicia divina, escribe amén y dime desde qué país nos ves. En el sector más exclusivo de la ciudad, donde los edificios de cristal parecen tocar el cielo y el ruido de la pobreza es solo un eco lejano, vivía Julián Alarcón Benavides. Para el mundo exterior, Julián era el ejemplo máximo de éxito, un hombre que cada domingo subía a los escenarios de los teatros más importantes para hablar de ética, valores familiares y cómo alcanzar la prosperidad mediante el esfuerzo honesto. Con sus trajes italianos hechos a medida y su inseparable Rolex de oro, Julián cautivaba a las masas, pero al llegar a su espectacular apartamento de 2 pisos, la máscara caía por completo. Allí lo esperaba Clara Isabel Pantoja, su esposa desde hacía 15 años, una mujer de mirada dulce pero cansada que había dejado atrás su brillante carrera para apoyar el ascenso de su marido. Julián la trataba como a una empleada de segunda clase, recordándole cada mañana que ella no era nadie sin su apellido y su protección económica. A pesar de que la cuenta bancaria de Julián rebosaba con los millones de sus seguidores, él sometía a Clara a un control financiero asfixiante, entregándole apenas unas monedas para los gastos diarios de la casa mientras él cenaba en los restaurantes más costosos de la capital. Clara aceptaba esta humillación con silencio, creyendo erróneamente que su sacrificio mantenía la paz de un hogar que ya estaba podrido por dentro. Ella no imaginaba que su propia identidad estaba siendo utilizada para encubrir una de las estafas más grandes del país, mientras ella contaba los centavos para comprar el pan. La rutina de Clara era siempre la misma: levantarse antes del amanecer para tener listo el café orgánico que Julián exigía, limpiar cada rincón del penthouse sin ayuda de servicio doméstico porque él decía que la privacidad es un lujo, y esperar con paciencia a que él regresara de sus giras triunfales. Julián Alarcón Benavides no solo era un narcisista, era un depredador emocional que disfrutaba viendo a Clara limitada, sin ropa nueva, sin salidas con amigas y sin contacto con su familia. Él le había sembrado la idea de que afuera el mundo era peligroso y que solo él podía garantizarle seguridad, una mentira que ella, en su vulnerabilidad, terminó por aceptar como una verdad absoluta. Un martes por la tarde, mientras Julián se encontraba en una supuesta convención de negocios en la costa, dejó olvidado su iPad personal sobre la mesa de mármol de la cocina, un descuido que nunca antes había cometido. El dispositivo estaba conectado a la red de la casa y, de repente, una notificación iluminó la pantalla con un sonido que rompió el silencio del apartamento. Clara, por inercia, se acercó para guardarlo, pero sus ojos se clavaron en el mensaje de una mujer llamada Ivana, quien escribía con una familiaridad que le heló la sangre. Mi amor, ya reservé la suite presidencial en París con el dinero de la cuenta de la tonta de tu esposa. No puedo esperar para reírnos de ella mientras gastamos sus millones, decía el texto. El corazón de Clara se detuvo por un segundo, sintiendo un vacío en el estómago que la obligó a sentarse en el suelo frío mientras el mundo que conocía se desmoronaba en un instante de claridad dolorosa. Con las manos temblorosas, Clara se atrevió a entrar en el dispositivo,
descubriendo que la contraseña era la misma que usaban para la fecha de su aniversario, una ironía cruel que demostraba la desfachatez de Julián. Lo que encontró dentro no fueron solo mensajes de amor prohibido, sino una red de documentos legales, transferencias bancarias y contratos que utilizaban su firma falsificada. Julián Alarcón Benavides había creado una estructura de empresas fantasma bajo el nombre de Clara Isabel Pantoja para ocultar los ingresos de sus estafas piramidales, las cuales operaba bajo la fachada de sus cursos de superación. Mientras ella vivía con el presupuesto mínimo, su nombre figuraba como la dueña de cuentas en paraísos fiscales que sumaban más de 20 millones de dólares, fondos que provenían de miles de personas humildes que habían confiado en las palabras de Julián. El iPad estaba lleno de fotos de Julián e Ivana en yates, comprando joyas y burlándose de la austeridad en la que vivía Clara, a quien llamaban despectivamente el pararrayos legal. La traición no era solo sentimental, era una ejecución planeada para que, cuando la justicia tocara a la puerta, fuera ella quien terminara tras las rejas mientras él huía con su amante a disfrutar de la fortuna robada. La rabia comenzó a sustituir al miedo, y en ese momento, Clara recordó quién era ella antes de conocer a Julián. Recordó que su título en ciberseguridad y finanzas no se había borrado de su cerebro a pesar de los años de maltrato psicológico. Julián siempre creyó que Clara era una mujer débil, una sombra que él podía manipular a su antojo, pero nunca sospechó que su esposa había sido una de las analistas de sistemas más brillantes de su generación antes de que él la convenciera de retirarse. Con el iPad en su poder y una conexión a Internet, Clara comenzó a rastrear cada una de las cuentas mencionadas en los correos, moviéndose con la agilidad de quien vuelve a casa después de un largo exilio. Descubrió que Julián, en su arrogancia, pensaba que nadie se daría cuenta de los movimientos bancarios porque los hacía en pequeñas cantidades hacia cuentas puente que luego convergían en una cuenta principal a nombre de una fundación benéfica falsa. Clara observaba los números en la pantalla, millones de dólares que representaban los ahorros de familias enteras, y sintió una indignación que le devolvió el brillo a sus ojos. Ella sabía que si iba a la policía en ese momento, las pruebas podrían ser alteradas por los poderosos abogados de Julián, así que decidió jugar el juego bajo sus propias reglas. Aprovechando que Julián aún estaba de viaje y confiaba ciegamente en que ella jamás tocaría sus cosas, Clara instaló un software de monitoreo remoto en el dispositivo para vigilar cada paso que su esposo daba en tiempo real. Cada mensaje que enviaba a Ivana, cada transacción que ordenaba desde su teléfono, todo quedaba registrado en un servidor seguro que Clara había creado fuera del alcance de Julián. La mujer sumisa había muerto, y en su lugar, una estratega fría y decidida estaba lista para reclamar la justicia que el cielo le debía. Pasaron 3 días antes de que Julián regresara de su viaje de negocios, y cuando entró al penthouse, lo hizo con la misma prepotencia de siempre, arrojando sus maletas de Louis Vuitton al suelo y exigiendo que Clara le sirviera una copa de vino. Ella lo recibió con una sonrisa ensayada, ocultando el asco que sentía al ver ese rostro que durante tanto tiempo amó y que ahora solo le provocaba desprecio. Julián comenzó a hablar de sus nuevos proyectos, de cómo iba a lanzar un libro sobre la honestidad en los negocios, mientras se acomodaba su Rolex de $40,000 en la muñeca. Clara lo observaba en silencio, pensando en cuántas personas habían perdido sus casas para pagar ese reloj, y sintió que el peso de la justicia divina empezaba a inclinarse a su favor. Clara, necesito que firmes unos papeles mañana, son temas de la casa, nada importante, dijo él con una frialdad que ya no lograba engañarla. Ella asintió suavemente, sabiendo que esos papeles eran probablemente la estocada final para incriminarla en un nuevo desfalco, pero ya tenía un plan para evitarlo. Esa noche, mientras Julián dormía profundamente tras celebrar sus éxitos con Ivana por teléfono, Clara se encerró en el estudio y comenzó la fase 2 de su operación de limpieza financiera. No se trataba solo de salvarse a sí misma, se trataba de devolverle la dignidad a su nombre y de asegurar que Julián no pudiera lastimar a nadie más con sus mentiras de oro. El plan de Clara consistía en redirigir los fondos de las cuentas en el extranjero hacia un fideicomiso legalmente blindado que ella había diseñado con la ayuda de un antiguo contacto de su época profesional, un abogado que odiaba las injusticias tanto como ella. Al ser su nombre el que figuraba como titular de las cuentas debido a la trampa de Julián, ella tenía el derecho legal de movilizar el dinero,
algo que Julián jamás pensó que ella descubriría. Con una precisión quirúrgica, Clara empezó a vaciar las cuentas puente, dejando rastros digitales que apuntaban directamente a la verdadera IP de Julián y a los dispositivos de Ivana, asegurándose de que la evidencia fuera irrefutable. Cada clic en su computadora era un acto de liberación, una cadena que se rompía en el cuello de una mujer que había sido subestimada por el hombre que juró amarla y protegerla. Mientras tanto, Julián seguía en su burbuja de ego, planeando su huida definitiva con Ivana hacia una isla del Caribe, sin sospechar que su supuesta esposa tonta estaba desmantelando su imperio de arena gramo a gramo. La tensión en el aire era casi palpable, pero Clara mantenía la calma, actuando como la esposa perfecta, cocinando las comidas favoritas de Julián y escuchando sus monólogos sobre la grandeza humana. Ella sabía que el momento de la caída estaba cerca, y que cuando el velo se rasgara, la caída de Julián Alarcón Benavides sería tan espectacular como su ascenso falso. El detonante final ocurrió una tarde de jueves, cuando Julián recibió una llamada de su gerente de banco en Suiza informándole que había inconsistencias en la cuenta principal de la fundación. Clara, sentada en el sofá con un libro en la mano, lo vio palidecer, vio como el sudor frío empezaba a brotar de su frente mientras intentaba mantener la compostura frente a ella. Julián subió corriendo al estudio, gritando improperios y tratando de acceder a su iPad, pero Clara ya había cambiado los protocolos de seguridad y bloqueado todos sus accesos remotos. El hombre que se creía dueño del mundo estaba atrapado en su propia mansión, viendo cómo los números en sus pantallas bajaban a cero sin poder hacer absolutamente nada para detenerlo. «Maldita sea, Clara. ¿Has tocado algo de mi oficina?», rugió Julián, bajando las escaleras con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada. Clara levantó la vista lentamente, con una paz que enfureció aún más al villano, y le respondió con una voz firme que él no reconoció. «Solo estoy haciendo lo que tú me enseñaste, Julián. Estoy administrando los recursos de la familia de la manera más ética posible». En ese instante, Julián comprendió que la mujer que tenía enfrente ya no era la alfombra sobre la que él caminaba, sino la arquitecta de su propia ruina, y por primera vez en su vida, sintió el verdadero terror de quien sabe que ha perdido la batalla. Desesperado, Julián intentó contactar a Ivana para que moviera los fondos que supuestamente estaban en su cuenta personal, pero para su sorpresa, Ivana no respondía a las llamadas. Clara se acercó a él y le mostró un video en su teléfono, una grabación que ella misma había filtrado a la prensa y a las autoridades esa misma mañana, donde se veía a Julián discutiendo la estafa con su amante en la privacidad de su auto. La noticia estaba en todos los portales. El gurú de los valores familiares, Julián Alarcón Benavides, bajo investigación por estafa millonaria y lavado de dinero. La policía ya estaba en camino hacia el Penthouse, y los seguidores de Julián se agolpaban en las redes sociales pidiendo su cabeza al descubrir que habían sido engañados por un hombre que vivía en el lujo más obsceno a costa de su miseria. Julián intentó agredir a Clara, tratando de quitarle el teléfono de las manos, pero ella se mantuvo firme, recordándole que cada centavo que él creía tener ahora estaba en manos de un administrador judicial que se encargaría de devolverlo a sus verdaderos dueños. «No tienes nada, Julián, ni dinero, ni reputación, ni a esa mujer que decías amar, porque Ivana huyó hace una hora al enterarse de que las cuentas estaban vacías», sentenció Clara con una frialdad que cortaba el aire. El gigante de cristal se estaba haciendo añicos, y no había ningún Rolex que pudiera comprar el tiempo que ahora tendría que pasar pagando por sus pecados. Cuando las sirenas de la policía empezaron a escucharse a lo lejos, resonando contra las paredes de mármol del lujoso edificio, Julián cayó de rodillas, sollozando como el cobarde que siempre fue detrás de sus trajes caros. Clara lo miró desde arriba, no con odio, sino con una profunda lástima por el hombre que pudo haberlo tenido todo y lo perdió por su propia codicia y falta de alma. Ella ya tenía sus maletas hechas, pero no con los lujos de Julián, sino con sus pertenencias personales y la satisfacción de saber que su nombre estaba limpio ante la ley gracias a las pruebas que ella misma entregó a la fiscalía. Antes de salir por la puerta, Clara se detuvo y le dejó el Rolex de oro sobre la mesa de centro, el mismo reloj que él usaba para humillarla. «Quédatelo, Julián, tal vez en la cárcel te sirva para contar los minutos de soledad que te esperan, porque aquí afuera, ya nadie quiere escuchar tu voz»,
le dijo con una tranquilidad absoluta. Al salir del edificio, el sol de la tarde bañó su rostro, y Clara Isabel Pantoja sintió que por fin podía respirar un aire puro, libre del perfume rancio de la traición. La justicia no había sido una casualidad, había sido el resultado de una mujer que decidió dejar de ser víctima para convertirse en la dueña de su propio destino, mientras el villano era conducido esposado hacia el ocaso de su mentira. El estruendo de la puerta metálica cerrándose tras los oficiales fue el último sonido de lujo que Julián Alarcón Benavides escucharía en mucho tiempo. Mientras él era conducido a la patrulla en medio de un enjambre de cámaras y periodistas que clamaban por una declaración del profeta caído, Clara caminaba con paso firme hacia un taxi que le esperaba a pocas cuadras. No llevaba joyas, no llevaba pieles, solo llevaba una carpeta con los documentos que probaban su total desvinculación de las actividades ilícitas de su marido. Mi hermosa familia, quiero que entiendan algo muy importante en este punto de la historia. La verdadera riqueza no es la que se guarda en una caja fuerte, sino la que se lleva en la conciencia tranquila. Julián pensó que por tener el control del dinero tenía el control de la vida, pero se olvidó de que el Creador siempre tiene la última palabra sobre el destino de los soberbios. Clara se sentó en el asiento trasero del auto y cerró los ojos, dejando que una lágrima de alivio rodara por su mejilla, no por la pérdida de su matrimonio, sino por el nacimiento de su libertad. El chofer, un hombre mayor de manos callosas, la miró por el retrovisor y le dio una sonrisa amable, sin saber que llevaba a la mujer que acababa de derribar a un gigante de la infamia. El camino hacia su nueva vida apenas comenzaba, y aunque no tenía las mansiones de antes, sentía que el cielo entero le pertenecía por haber tenido el valor de decir basta a la opresión de un hombre que se creía un dios de barro. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales y declaraciones ante la fiscalía, donde Clara demostró con pruebas técnicas irrefutables cómo Julián había suplantado su identidad digital. Los expertos en delitos financieros quedaron asombrados por la meticulosidad con la que Clara había rastreado los fondos, recuperando casi el 90% del dinero estafado que Julián ya daba por perdido en las islas del Caribe. Mientras tanto, en la celda de detención preventiva, Julián Alarcón Benavides descubría la cruda realidad de no tener a nadie a quien mandar, ni a nadie que le sirviera sus caprichos. El Rolex que Clara le dejó en la mesa fue confiscado como parte de sus bienes para resarcir a las víctimas, y ahora su muñeca lucía vacía, marcando el tiempo con el segundero de un reloj de pared barato que colgaba en el pasillo de la prisión. Su abogado de toda la vida, aquel que cobraba honorarios astronómicos, lo abandonó al tercer día cuando se dio cuenta de que las cuentas de Julián estaban bloqueadas y que no había forma de extraer un solo dólar de ellas. La soledad empezó a devorar al hombre que antes llenaba estadios, y cada noche, el eco de sus propias palabras sobre la integridad regresaba para atormentarlo como un fantasma burlón. Clara, por su parte, se instaló en un pequeño apartamento cerca de la costa, un lugar sencillo pero lleno de luz donde por primera vez en 15 años no tenía que pedir permiso para respirar o para gastar un centavo en su propio bienestar. La noticia de la recuperación de los fondos se esparció como pólvora entre los estafados, y lo que antes era odio hacia el nombre de los Alarcón, se transformó en una admiración profunda hacia Clara Isabel Pantoja. Ella no se quedó con un solo centavo que no le perteneciera, sino que trabajó codo a codo con los interventores judiciales para asegurar que cada familia recuperara sus ahorros. Mi hermosa familia, qué belleza es ver cuando una mujer decide ser el instrumento de la justicia divina en la tierra, porque Clara pudo haberse escapado con el dinero, pero eligió la honradez sobre la codicia. Ese gesto la convirtió en una heroína anónima para miles de personas que volvieron a creer en la bondad humana gracias a su valentía. Julián, desde su encierro, se enteraba de todo a través de los periódicos que circulaban en la cárcel, y su rabia crecía al ver que Clara no solo no estaba destruida, sino que florecía con una luz propia que él nunca pudo apagar. Él intentó enviarle cartas exigiéndole perdón y pidiéndole que usara sus influencias para sacarlo de allí, pero Clara nunca abrió ninguno de esos sobres, dejándolos que se acumularan como basura, tal como él hizo con sus sentimientos durante años. La justicia no es solo un castigo para el malo, es la restauración del alma para quien ha sufrido, y Clara estaba viviendo su propio renacimiento bajo la protección del Altísimo, que nunca desampara a sus hijos que caminan por el sendero de la verdad. Una tarde,
mientras Clara caminaba por la playa sintiendo la arena tibia bajo sus pies. Recibió una llamada de un antiguo colega de la universidad que ahora dirigía una de las firmas de ciberseguridad más importantes del continente. Él había seguido su caso y estaba impresionado por la destreza con la que ella había desmantelado la red financiera de Julián desde un simple iPad. Le ofreció un puesto como directora de ética y seguridad digital, un cargo que no solo le devolvía su carrera profesional, sino que le daba una plataforma para proteger a otras personas de depredadores como su exmarido. Clara aceptó, no por el sueldo, sino por el propósito de servicio que ahora guiaba su vida, entendiendo que cada prueba que pasó fue un entrenamiento para este gran momento. Mientras ella firmaba su nuevo contrato, Julián enfrentaba su primer juicio oral, donde se vio obligado a vestir un uniforme naranja que contrastaba dolorosamente con los trajes de seda que solía usar para engañar a los incautos. Ivana, su amante, fue capturada en la frontera cuando intentaba huir con algunas joyas robadas, y para salvarse a sí misma, testificó contra Julián, revelando cada detalle de su desprecio por Clara y de sus planes para dejarla en la calle. La traición que Julián sembró volvió a él multiplicada por 10, demostrando que el karma no olvida ninguna dirección y que tarde o temprano, la factura de la maldad siempre llega al domicilio del culpable. El juicio de Julián Alarcón Benavides se convirtió en una lección nacional sobre la soberbia y la caída de los falsos ídolos, mientras que Clara se mantenía alejada del circo mediático, enfocada en su nuevo trabajo y en sanar su corazón. Ella comenzó a dar charlas, pero no para pedir dinero o seguidores, sino para empoderar a mujeres que vivían bajo el yugo de la violencia económica, enseñándoles a ser independientes y a no permitir que nadie les robara su identidad ni sus sueños. Mi hermosa familia, observen cómo la vida da vueltas maravillosas cuando ponemos nuestra fe en acción. La mujer que antes no podía comprar un vestido sin autorización, ahora era la que autorizaba presupuestos millonarios para proteger la privacidad de miles de usuarios. Julián fue condenado a 25 años de prisión por fraude agravado, lavado de activos y falsificación de documentos, una sentencia que cayó sobre él como una losa de cemento de la que nunca podría escapar. En el momento en que el juez leyó la sentencia, Julián buscó con la mirada a Clara en la sala, pero ella no estaba allí, pues tenía cosas mucho más importantes que hacer que presenciar la derrota de un hombre que ya no significaba nada en su universo. Su ausencia fue el golpe más duro para el ego de Julián, quien se dio cuenta de que para Clara, él ya estaba muerto y enterrado en el pasado, mientras ella caminaba radiante hacia un futuro lleno de promesas cumplidas. La mansión y el penthouse fueron subastados, y los fondos se destinaron a crear un centro de capacitación para mujeres en situación de vulnerabilidad, un proyecto que Clara misma supervisó con amor y dedicación. Cada vez que ella entraba a lo que antes fue su prisión de lujo, ahora veía salones de clases, laboratorios de computación y rostros llenos de esperanza, transformando el lugar del dolor en un santuario de superación. Los Rolex, los autos deportivos y las marcas de lujo de Julián pasaron a la historia como reliquias de una era de oscuridad que ya no tenía cabida en la nueva vida de Clara. Ella aprendió que no necesitaba un penthouse para estar cerca del cielo, pues el cielo ya habitaba en su interior desde el momento en que se atrevió a ser honesta consigo misma y con el mundo. Julián, por su parte, intentó organizar clases de liderazgo dentro del penal, pero sus compañeros de celda, personas que conocían la verdadera calle, se burlaban de su arrogancia y lo obligaban a limpiar los baños para enseñarle lo que realmente significaba el trabajo duro. El hombre que despreciaba a los que tenían menos, ahora era el último en la jerarquía de la prisión, viviendo en carne propia la humillación que tanto infligió a su esposa. Clara seguía enviando bendiciones al mundo, no por obligación, sino porque su alma estaba tan llena de paz que no podía hacer otra cosa más que compartir esa luz con quienes aún estaban en la oscuridad. Pasaron 2 años y Clara Isabel Pantoja se había convertido en una referente internacional de la justicia social y la ética financiera, viajando por el mundo para contar su historia de resiliencia y triunfo sobre la adversidad. Ya no usaba el apellido de Julián, sino que había recuperado con orgullo el apellido de sus padres, honrando la memoria de quienes le enseñaron que la honestidad es el único camino que no tiene salida falsa. En uno de sus viajes, se encontró con una de las personas que Julián había estafado, una anciana que pudo conservar su casa gracias a que Clara devolvió los fondos a tiempo.
El abrazo que esa mujer le dio fue para Clara el premio más grande que jamás recibió, superando cualquier reconocimiento profesional o económico que su carrera le brindaba. Julián, debilitado por la vida carcelaria y el olvido de todos los que alguna vez lo adularon, recibía de vez en cuando fotos de Clara en los recortes de prensa, viendo cómo ella se volvía más joven y hermosa con el paso del tiempo, mientras él envejecía amargado tras los barrotes. La belleza de Clara no venía de cremas costosas, sino de la libertad de ser ella misma, de no tener que esconderse tras una máscara de perfección para ser amada y respetada por la sociedad. La justicia divina había completado su ciclo, devolviéndole a cada uno lo que sus manos habían sembrado con tanto esmero durante años de sombras y secretos. A pesar de su éxito, Clara nunca olvidó sus raíces ni la lección que aprendió en aquel penthouse de la Torre Ámbar, manteniendo siempre una vida de sencillez elegante que inspiraba a todos los que la conocían. Ella sabía que el poder no reside en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de dar a los demás sin esperar nada a cambio, una filosofía que la mantenía protegida de caer en la misma trampa de ego que destruyó a Julián. Mi hermosa familia, qué importante es mantener los pies en la tierra cuando el éxito nos visita, para que nuestras raíces sigan nutriéndose de los valores que realmente importan en esta vida pasajera. Julián intentó una última vez pedir una reducción de condena alegando problemas de salud, pero la fiscalía presentó nuevas pruebas de sus intentos de extorsión desde la cárcel, lo que le sumó 5 años más a su sentencia original. Estaba atrapado en su propio laberinto de mentiras, una red que él mismo tejió y que ahora lo asfixiaba sin remedio, demostrando que quien juega con fuego termina consumido por sus propias llamas. Clara, al enterarse de la noticia por sus abogados, simplemente hizo una pequeña oración pidiendo que Julián encontrara la paz algún día, cerrando así definitivamente el capítulo de su vida que estuvo ligado a la oscuridad de ese hombre. Ella ya no sentía rencor, pues el rencor es una cadena que te une al agresor, y Clara era una mujer que había nacido para volar muy alto, por encima de las mezquindades humanas. En la víspera de un nuevo aniversario de su liberación, Clara decidió visitar por última vez la tumba de su abuelo, el hombre que siempre creyó en ella y cuyo legado Julián casi destruye con sus estafas. Allí, frente a la lápida sencilla, le dio las gracias por la fortaleza que le heredó y le juró que seguiría usando su talento para proteger a los más débiles de los lobos que aún acechan en el mundo financiero. Salió del cementerio con el corazón ligero, sintiendo que una etapa de su alma se sellaba con una llave de oro, permitiéndole abrir nuevas puertas hacia el amor y la plenitud total. A lo lejos, el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de colores que ninguna joya de Julián podría igualar jamás, un espectáculo gratuito que solo los ojos limpios pueden apreciar en toda su magnitud. Ella sabía que no era casualidad haber encontrado aquel iPad, ni haber tenido la formación necesaria para desmantelar la estafa. Todo había sido parte de un plan perfecto para demostrar que la luz siempre vence a las tinieblas. La vida le había devuelto no solo lo que le robaron, sino también la fe en sí misma y la capacidad de soñar con un mañana donde la justicia no sea una excepción, sino la regla que gobierne el corazón de la humanidad. Clara se subió a su auto, un modelo modesto pero eficiente, y condujo hacia su hogar, donde la paz le esperaba como la recompensa final a una guerra que ganó sin disparar una sola bala, solo con el poder de la verdad. La historia de Julián Alarcón Benavides terminó de la manera más irónica posible. 10 años después de su condena, se descubrió que el Rolex de oro que tanto presumía y que fue confiscado para pagar a sus víctimas, era en realidad una réplica de alta calidad. El hombre que basó toda su vida en la apariencia y en estafar a los demás, terminó siendo estafado por su propio deseo de aparentar una riqueza que no era capaz de sustentar con honestidad. Cuando la noticia llegó a los oídos de Clara, ella solo sonrió con tristeza, pues entendió que la mentira de Julián era tan profunda que ni él mismo sabía qué parte de su vida era real. Aquel reloj falso fue el símbolo final de su ruina moral, un objeto brillante por fuera, pero hueco y sin valor por dentro, exactamente como el corazón que latió en su pecho durante años. Julián murió en la enfermería de la prisión, solo y olvidado, mientras Clara inauguraba la Fundación Luz de Justicia, una organización internacional que hoy protege a miles de mujeres en todo el mundo. Mi hermosa familia,
La historia de Clara nos enseña que no importa que tan alto se construya un edificio sobre la mentira, la gravedad de la verdad siempre terminará por derribarlo. Que este relato sea un escudo para todas ustedes, una recordación de que el Todopoderoso nunca duerme y que cada lágrima que han derramado en silencio está siendo contada para ser transformada en una joya de sabiduría y bendición. No permitan que nadie les diga que no valen nada, porque ustedes son la creación más preciosa del universo, dotadas de una fuerza que puede mover montañas y desenmascarar a los más poderosos. Que la paz del Altísimo inunde sus hogares hoy, mañana y siempre. Que sus hijos crezcan bajo la sombra de su ejemplo y que la abundancia toque a su puerta para quedarse. Se despide su canal No es Casualidad, recordándoles que cada prueba es solo el preludio de un milagro maravilloso. Que la luz las guíe, que el amor las sostenga y que la justicia divina sea su eterna compañera de camino. Las amo, mi hermosa familia. Hasta la próxima bendición.